su regalo para la humanidad. Cuando leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que Cristo y su palabra son uno. La palabra de Dios refleja su carácter y nos indica el camino de la salvación, sanidad, liberación y de todas las bendiciones de Dios. Al leer la palabra de Dios y al actuar de acuerdo con ella, traemos a Jesucristo a la escena. Para traer a Jesús a la escena, la palabra viva debe vivir en ti, crecer en ti, meterse en tu sangre para ganar supremacía sobre ti. Aprende a soñar de nuevo mientras miramos a Dios a través de su palabra por su Espíritu. Prepárate para abrir tu corazón a la palabra de Dios, a la fe y al Espíritu, mientras escuchamos lo que Dios tiene que decir en el modelo de vida de hoy. La fe. Para tratar un tema muy importante como el de la fe, debemos tener mucho cuidado porque de acuerdo a la profundidad de comprensión será el resultado en la práctica. Hay versos claves como este de Hebreos 11:1. Es por ello importante seleccionar la versión de la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia es la voz del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos la palabra, nos convertimos en la voz directa del Espíritu Santo. Quiero dar lectura a Hebreos 11:1 en la versión Reina Valera antigua. Dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora quiero dar lectura en la versión Reina Valera 1995. Y en esta versión dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al comparar estas dos versiones, encontré dos palabras distintas. En una habla de sustancia y en la otra habla de certeza. Sustancia no es lo mismo que certeza. Sustancia en la química, por ejemplo, significa que no se puede separar o fraccionar por procedimientos físicos. Está constituida por un solo elemento, por ejemplo, como el oro o la plata. Y también está la compuesta cuando está constituida por varios elementos unidos químicamente. Es decir, la sustancia es lo que hay de permanente en un ser, a lo cual son inherentes las cualidades, estados y actividades perceptibles. La sustancia también es la parte más importante de una cosa. Ahora veamos la palabra certeza. Son dos palabras latinas, el adjetivo certus, que significa preciso o seguro, y el sufijo esa, que es equivalente a la cualidad de cierto. En definición, certeza podemos decir que es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Entonces, de acuerdo a la comparación de estas dos palabras, la traducción de la Reina Valera de 1995 no es lo mismo a la traducción de la Reina Valera antigua. Cambia totalmente el significado acerca de la fe. Yo quiero tomar la versión de la Reina Valera antigua. Por ello es muy importante ir a la raíz de cada palabra en temas tan importantes como el de la fe. Entonces, de acuerdo a Hebreos 11:1 en la Reina Valera antigua, dice que la fe es la sustancia. En otras palabras, es el proceso creativo, porque Dios lo creó todo lo que existe por la fe. En Marcos 11:14 al 20 encontramos cuando Jesús maldice a la higuera. Jesús fue directo a la raíz. Y él le dijo: nunca más vuelva alguien a comer fruto de ella. Lo que hizo es maldecir las raíces de la higuera para que no produjera nunca más fruto. Él no dijo: Padre, yo te pido que esta higuera nunca más dé fruto. No, Él ordenó, fue a la raíz. Jesucristo lo que hizo es activar en Él el poder de la palabra, el proceso creativo. Él fue a la sustancia en lo que dijo. Al decirle a la higuera: nunca más dé fruto, fue a la raíz del árbol, fue a la sustancia de la naturaleza para que esta higuera no produjera nunca más fruto. Los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Así que cuando Dios creó todo lo que existe en el universo, Él siempre habló lo que tenía que ser.
Él le puso una sustancia a todo cómo iba a ser, cómo iban a ser los animales, cómo iba a ser el hombre, cómo iban a rugir los leones, cómo iba a ser el bramido de los toros, cómo iba a ser el ladrido de los perros. A todo esto, a todos los detalles, Dios le puso una sustancia. Así que cuando, por ejemplo, nos encontramos ministrando a un enfermo con cáncer, debemos hacer lo mismo que hizo Jesucristo con la higuera, ir a la raíz de la enfermedad. En vez de decir, oh Señor, sana a esta persona, oh Señor, por favor, sana a esta persona. En vez de pedirle que Él lo haga, tú solo debes ordenar, porque Dios ya ha hecho todo con respecto a la sanación. La sanación te corresponde, es tu derecho de reclamarla, porque Jesucristo ya pagó el precio y ya nos entregó la bendición, la salvación y todo el paquete. Y ahora nos dice a nosotros que Él nos ha dado autoridad para sanar a los enfermos en el nombre de Jesucristo. Así que nosotros debemos estar en el lugar de Jesús y tenemos que hablar y actuar de la manera que Jesús actuó en la tierra. Así que no tenemos que pedirle que Él haga algo en nosotros. Al contrario, ahora Él está esperando que nosotros hagamos algo, porque Él ya nos dio el poder en su nombre para decretar y hacer las cosas que sucedan en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! La fe es una poderosa fuerza espiritual. Antes que nada debemos entender que la fe es una fuerza espiritual. La fe es un asunto espiritual. La fe es la base de la existencia de las cosas. No es un asunto natural. Jesús habita en nuestro corazón a través de la fe. No es la cantidad de oración. Lo que importa es la calidad de fe que pone en ella. La fe es del espíritu recreado del hombre. La oración no es correcta si no procede de fe. Cuando actuamos en la palabra, hace real a Jesús en nosotros. La fe es la palabra que habita en nosotros. Y esto es equivalente a Jesucristo en nosotros, porque Jesucristo y la palabra son uno. Necesitas fe, porque sin fe no hay resultado. En Mateo 9, 27 al 29, encontramos que 2 ciegos vinieron a Jesús y su caso era imposible. Vinieron para decirle, ¿puedes hacer algo por nosotros? Y ellos decían, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo, sin perder el tiempo, fue directo al punto, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí Señor. Esto es lo que Dios quiere, que siempre digamos, sí Señor. Cuando Él te pregunta frente a aquella situación y te dice, ¿crees que yo puedo hacer esto? Tú contestas, sí Señor. Esta es la respuesta correcta. Y Él los tocó y dijo, conforme a su fe, que sea hecho. Aleluya. La fe no actúa sola. La fe no fue creada para obrar sola. La fe no está sola. La fe actúa en concierto. La fe no es una fuerza espiritual aislada. Encontramos en Gálatas capítulo 5, 1 al 6. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. Esto significa que el amor da fuerza a la fe. Aquí vemos que la fe no es una fuerza espiritual aislada. La fe obra en conjunto con otras fuerzas espirituales de Dios, tales como el amor, la paciencia, así como la oración también es una fuerza espiritual. Y para que sea efectiva, debe ser llena con la Escritura. Debe estar acompañada con la Escritura.
La oración escritural libera el poder de Dios. Cuando usted ora en fe, recibe su respuesta de Dios. Es decir, se necesita fe para energetizar la oración. Todas las fuerzas espirituales que Dios ha creado en la existencia, el amor, la paciencia, la oración, la fe, deben obrar juntas para cumplir el propósito de Dios. Deben obrar en armonía, en unidad, para lograr el propósito de Dios. Es decir, que lo natural y lo espiritual deben unirse. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, que somos un espíritu y tenemos un alma viviendo en un cuerpo. Para funcionar completamente en el reino natural y espiritual, el espíritu, alma y cuerpo deben obrar juntos. El hombre es un ser divino, tomando un cuerpo de carne. El hombre no es un ser natural, el hombre es un ser espiritual. Es por ello que las cosas espirituales son más reales para el hombre que su propia carne y todo lo natural que puede ver y tocar. Jesús usó las palabras para activar la fe. Encontramos en Lucas 7 a un hombre llamado Centurión. Él le dijo: Jesús, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo bajo de mí soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Así que podemos nosotros enviar una palabra de sanación, y aunque el enfermo no esté cerca a nosotros, el enfermo sanará por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos conocen a Jesús como la vida o como el buen pastor, pero pocos conocen a Jesús como el camino. Es por eso que no entienden el camino de Dios. El pueblo de Israel en el desierto vieron los hechos de Dios, miraban los milagros, pero no conocían el camino de Dios. Solo Moisés comprendió el camino de Dios. Poner sustancia a la oración. Nosotros tenemos que trabajar con la sustancia, trabajar con cosas específicas. Debe ser algo específico lo que pedimos. Mientras más definida sea su oración, más rápida será su respuesta. Hay gente que ora diciendo: Señor, sáname de esta enfermedad, pero puede estar sufriendo de 2 o más dolencias. No está siendo específico o específica. Debe ponerle la sustancia a todo lo que usted quiere crear o anular. Ordene a las cosas, a las enfermedades, a las circunstancias, siendo específico y con autoridad, y éstas sucederán. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios siempre quiere darnos algo más grande a lo que nosotros podemos imaginarnos y desear. Es por ello que es importante saber qué es lo que Dios quiere para mí. Él siempre quiere lo mejor, como un buen padre. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es por ello muy importante averiguar del Señor, por medio del Espíritu Santo, qué es lo que yo necesito para poder hacer la obra que Él quiere que yo haga. Hay una diferencia en lo que yo creo que necesito y lo que Él sabe que yo necesito. Así que cuando yo necesito algo, debo decirle, por ejemplo: Señor, ¿qué tipo de carro tú necesitas que yo tenga? Y el Espíritu Santo te dirá cuál es el vehículo apropiado que Dios tiene separado y es el más conveniente para ti y para tu familia. No solo debemos declarar lo que queremos, sino lo que debemos declarar. Qué importante es esto. Pedir la dirección de Dios y caminar en sintonía con Él y saber lo que Él quiere para mí y ajustarme a los planes, y Él concederá el deseo de mi corazón. La fe crea lo que usted está creyendo.
no debemos declarar lo que no queremos, sino solo debemos declarar lo que queremos. Marcos 11:22 dice, y respondiendo Jesús les dice, tener fe en Dios. La fe de Dios es el proceso creativo. La fe crea lo que está creyendo. Así que la duda, la incredulidad bloquean a la fe. El temor es una fe contraria a la fe que viene de Dios. Así que tenemos que hacer crecer la fe en nuestro interior, y para hacer esto debes pensar pensamientos de fe y sentir que tienes fe. En Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. El poder de las palabras son creativas. Así que debe tener cuidado lo que usted está creyendo, lo que usted está pensando, está declarando, lo que usted está atrayendo con los pensamientos o con las palabras. Declare solamente lo que usted quiere que suceda. ¿Qué le pasará a mi hijo? Está pensando lo negativo, está atrayendo la enfermedad, está atrayendo lo malo. Eso es lo que pasó a Job. Y Job dice, lo que temí, eso es lo que me vino. Cuidado las palabras, cuidado con lo que cree, con lo que piensa y lo que habla. Esto puede suceder. Amén.